Sean bienvenidos. En este video hablaremos de los componentes informáticos que abarca componente humano, hardware y software. Un sistema informático es un sistema que permite almacenar y procesar información. Este es el conjunto de partes interrelacionadas, hardware, software y el componente humano. En informática, los sistemas de información ayudan a administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir la información relevante para los procesos fundamentales y las particularidades de cada organización. En el diagrama presentado se expresan las partes en las que se divide un sistema. Tocaremos cada tema en el orden de usuarios, hardware y software. Componente humano. El elemento humano es el más importante de los que constituyen la informática, ya que sin las personas, estas máquinas serían totalmente inútiles y tampoco sería posible el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas. El componente humano, denominado comúnmente personal informático, es el conjunto de personas que desarrollan las distintas funciones relacionadas con el uso de las computadoras en una empresa. Es decir, que el componente humano de la informática son aquellas personas que forman parte del sistema informático, como pueden ser los operadores de sistema, los técnicos que lo mantienen, programadores y los usuarios finales. Hardware. El término hardware viene del inglés, significa partes duras y su uso se ha adaptado en el idioma español sin traducción, siendo utilizado para aludir a los componentes de carácter material que conforman un equipo de computación. En la actualidad, hardware también hace referencia a la parte física de equipos de diversa naturaleza, por ejemplo los electrodomésticos y teléfonos, entre otros. Hardware es la parte física de un ordenador o sistema informático. El hardware se clasifica por hardware básico. Esta clase de hardware está conformada por aquellos dispositivos imprescindibles para el funcionamiento mínimo de un equipo. El gabinete, las memorias RAM y ROM son ejemplos del hardware básico. Hardware complementario incluye todos los elementos de los que existe la posibilidad de prescindir y aún así la funcionalidad de la computadora no se verá afectada. Ejemplos de hardware complementario son la webcam o la unidad lectora de disco óptico. Hardware de almacenamiento. Como su nombre lo indica, en estos dispositivos tienen la capacidad de almacenar datos e información, ya sea de forma temporal o permanente. Ejemplos: la memoria RAM, la memoria ROM, memoria USB, DVD, CD y cintas de video. Hardware de procesamiento. Se refiere a aquellos elementos cuyo propósito constituye la interpretación y ejecución de instrucciones y el procesamiento de datos. Hardware de entrada. Este tipo de hardware es utilizado con el objeto de introducir datos e información a la CPU. Ejemplos de hardware de entrada son el teclado, el escáner y el mouse. Hardware de salida. Incluye a todos los dispositivos capaces de dirigir los datos generados por la computadora hacia el exterior. Ejemplos: el monitor, los auriculares y los proyectos. Hardware de salida y entrada. Reciben esta denominación debido a que combina las funcionalidades de los dispositivos de entrada y salida, es decir, tienen la capacidad tanto de introducir datos e información como de dirigirla hacia el exterior. Ejemplo son las tarjetas de red, los routers y modems. El software son las instrucciones para comunicarse con el ordenador y que hacen posible su uso. El software en informática son los programas. Sin el software, las computadoras y ordenadores serían inútiles. Se clasifican en tres tipos. Software de sistema. Este le proporciona al usuario y programador adecuadas interfaces de alto nivel, herramientas y utilidades de apoyos que permiten su mantenimiento. Un ejemplo podría ser el sistema de operativos Windows, Linux y MacOS, controladores de dispositivos, drivers y codecs, herramientas de diagnóstico, Everest antivirus, los servidores FileZilla y Wamser. Software de programación es el conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar
programas informáticos usando diferentes alternativas y lenguajes de programación. Por ejemplo, serían los editores de textos, compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores. El otro se clasifica por software de aplicación. Esto es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas en cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. Por ejemplo, podría ser aplicaciones ofimáticas como el Office, el OpenOffice, software educativo, el Hot Potato, Small Docking Pricing. A continuación se presenta una tabla de ventajas de los componentes informáticos, así como una tabla de desventajas. Y posteriormente un cuestionario para la evaluación del conocimiento adquirido y la mejora de la información obtenida. Muchas gracias por ver el video.